Hoy en Entrevistas Vanguardia tenemos a un invitado muy especial. De verdad que registramos con mucha complacencia la presencia en el estudio del Sistema Informativo de Vanguardia del senador David Luna, catalogado en el país político colombiano como el mejor senador de la República. Nos acompaña también en el estudio nuestro editor político, Arley Sánchez. Bienvenido, senador, el mejor senador de la República, así catalogado por el país político nacional. Un gusto tenerlo en el estudio, David. Muchísimas gracias por acompañarnos. Doctor Miguel, muchas gracias a usted, a toda la audiencia de Vanguardia, por supuesto Arley. Un placer siempre estar acá y hoy, bueno, en una condición que todavía me emociona más, como la de candidato presidencial. Muy bien, por ahí empezamos bien. O sea, ¿sí va a ser candidato presidencial David Luna? ¿Ya empieza usted su campaña presidencial? David Luna tomó la determinación de renunciar al Senado de la República y al partido donde se eligió como senador, que es Cambio Radical, para poder aspirar firmemente a la presidencia de la República. Yo creo que Colombia requiere una renovación generacional, pero también, Miguel, requiere experiencia probada, muchos menos discursos y más acciones. Y obviamente requiere algo todavía más importante, que es que haya elecciones en el año 26 libres. Y yo estoy trabajando para eso. Así que voy a correr la carrera presidencial con mucho entusiasmo, pero sobre todo con mucha firmeza. De alguna manera, ¿está usted planteando que están en riesgo las elecciones presidenciales del año 2026? Es que recuerde usted que la defensora del pueblo dijo hace apenas unas semanas que hay varios municipios en Colombia. El 70%. Exactamente, Arley, que están controlados por los grupos al margen de la ley. Para mi gusto, no grupos al margen, sino traquetos mafiosos. Obviamente, ellos inciden en la votación. Pero dos, comenzando el año, a la registraduría le suspendieron sus giros presupuestales. Y tres, la superintendenta de Industria y Comercio hizo una visita desde mi punto de vista ilegal para tratar de capturar el software electoral. O sea que todos los colombianos tenemos que ponernos en modo proteger las elecciones para que eso no suceda. En medio senador, bienvenido y gusto también compartir con usted, Miguel. En medio de lo que usted ha dicho y que vuelve a plantear el tema de las elecciones, es que están en riesgo. Usted ha dicho incluso que Gustavo Petro quisiera quedarse en el poder. Quisiera conocer un poco más a detalle sobre ese planteamiento que usted ha hecho sobre lo que está en riesgo en las elecciones, pero también la posibilidad de que Gustavo Petro se quede un periodo más en el Palacio de Gobierno. Arley, a mí me dijeron alarmista algunos cuando dije que Petro iba a anunciar una constituyente y pocos días después en el departamento de Nariño lo hizo. Lo que pasa es que no lo ha podido concretar. Pero dos, todavía los constitucionalistas señalan con claridad que es posible que tramite un acto legislativo en el Congreso. Pero tres, está interesado en tomarse la mayoría de la Corte Constitucional. Es que terminó votando... Ya casi completa la Corte Constitucional con sus magistrados. Exacto, entonces yo tengo la responsabilidad de decirle a los colombianos que claro que quiero correr la carrera presidencial, que renuncié al Senado para hacerlo, que renuncié al partido para hacerlo, pero tengo que advertir que tenemos que proteger las elecciones porque claramente lo que quieren es penetrarlas para mantenerse en el poder y en esto uno tiene que tomar posición. Eso de flojo pues sí no soy yo. Bueno, ya no le vamos a decir entonces senador. Digámosle de una vez candidato, ¿no es cierto? Candidato. Pues estamos listos, doctor Miguel. Muy bien, candidato. Entonces le pregunto, de pronto para hacer un poquito de pedagogía electoral, ¿ya tenemos movimiento? ¿Cuál es su movimiento? ¿Cuál es el partido? ¿Quién lo va a avalar? ¿Qué va a hacer? ¿Va a recoger firmas? ¿Cómo es el tema? Hagamos un poquito de pedagogía electoral. Claro que sí. Voy a recoger firmas y la registraduría y el Consejo Electoral permiten que ese proceso solo comience hasta el 31 de mayo. El 31 de mayo arranco a recorrer por segunda vez el país para buscar esas firmas. ¿Por qué estoy en esta primera gira? Porque yo tengo un problema o de pronto una oportunidad, que es un bajo reconocimiento. Muchos colombianos no se acuerdan que David Luna comenzó siendo miembro de una Junta de Acción Comunal, después edil, después concejal, viceministro, ministro. ¿No recuerdan que David Luna ha hecho la carrera de principio
afín. Pero segundo, no recuerdan que David Luna, y ustedes lo pueden buscar en Google, nunca en 27 años de servicio público ha tenido un escándalo de corrupción o ha tenido una investigación. Y lo que usted acaba de recordar, no recuerdan que David Luna fue catalogado el mejor senador de la República o el mejor representante o el mejor concejal. Entonces estoy recorriendo las ciudades para decirle a los colombianos, acá hay una propuesta que representa renovación generacional. Los invito a que la analicen. Sí, para llegar a ese movimiento, la registraduría necesita dos cosas. El primero, un nombre. ¿Qué nombre político le va a poner a ese movimiento? Y el segundo, ¿quién podría ser esa fórmula vicepresidencial de David Luna? Pues bueno, estamos hasta ahora recorriendo el país para oír a los ciudadanos, pero yo creo que Colombia tiene que tener presente que sí hay un camino, que sí hay una esperanza, que sí hay una oportunidad de volver a pensar en personas que tengan experiencia y adicionalmente que estén probadas. Ahora está de moda la palabra outsider y entonces todo el mundo quiere gobernar echándole el agua sucia a los políticos. Mire, yo creo tener la tranquilidad de poder decir, yo soy un político de oficio, de profesión, he hecho mi tarea juiciosamente, tengo la experiencia y en ese sentido, pues hay una responsabilidad. Dos, esos temas de las fórmulas vicepresidenciales lo están poniendo en el argot político quienes seguramente quieren ser, pero todavía falta mucho para llegar a eso. A mí me gustaría, por ejemplo, pensar en la región, porque yo creo que hay que desbogotanizar Colombia. Me gustaría pensar o en las mujeres o en los miembros de los procesos comunales o artísticos, pero eso vendrá después. Bien, perfecto. Candidato, volviendo un poquito a lo de la pedagogía electoral para que la gente se entere concretamente cómo es este tema de la inscripción para ser candidato presidencial, etcétera, etcétera. Usted nos dice que empieza esa recolección de firmas el 31 de mayo. Para ese momento ya tiene un nombre el movimiento político, ¿no es cierto? Sí, señor. ¿Y cómo va? ¿Cuál es ese proceso? ¿Hasta dónde va? ¿Hasta cuándo? ¿Qué tiempo tiene para recoger esas firmas y para presentarse ante los colombianos como candidato a la presidencia de la República? Usted tiene desde el 31 de mayo, ese día tiene que inscribir un comité promotor y un nombre, que vuelvo y le repito, me gustaría fuera si hay camino. Si hay esperanza, si hay oportunidad, si tenemos con qué sacar adelante este país. Pero dos, usted tiene desde mayo hasta diciembre para recolectar esas firmas y presentarlas a la registraduría. A mí mucho me gustaría poderlo hacer antes, o sea, presentarlas antes, para que los colombianos vean que esto es en serio. Oiga, Miguel, algunos me preguntan, aprovecho y le cuento, que si esto es para calentar, que si estoy pensando... O para negociar. O para negociar, o si estoy pensando en alguna otra cosa. No. Yo todo lo que he hecho en la vida, lo he hecho con seriedad, lo he hecho con método. Es más, algunos me dicen que soy psicorrígido, pero es que yo creo que hay que cumplir las citas, yo creo que hay que llegar a tiempo, yo creo que uno no puede dejar a los militares o a los policías en la ceremonia de ascenso metidos. Entonces, esto lo estamos haciendo para correr la carrera con mucha humildad, pero con mucha firmeza. Muy bien. Usted hablaba y de cierta forma se refería al presidente Gustavo Petro por dejar a los militares, a los ministros, a las regiones, las ha dejado en varias oportunidades plantadas y los periodistas hemos sido víctimas de eso también. Pero quisiera preguntarle, ¿qué opina usted? Porque usted fue senador de la República, tuvo relación con los ministros del Interior, pero ahora aterriza nuevamente Armando Benedetti en el Gobierno Nacional como ministro del Interior. Y se lo pregunto porque usted, si hoy en día fuese senador todavía, tendría que tener esa relación entre ese canal comunicacional de la Casa Nariño y el Congreso con Armando Benedetti. ¿Qué opinión le merece Armando Benedetti como ministro del Interior en este momento? Arley, déjeme contestarle esa pregunta en dos partes. La primera, yo creo que para ser buen presidente hay que ser buen ser humano. No es posible que Santander y Bucaramanga estén sufriendo una sequía de recursos nacionales simplemente porque los gobernantes locales son de una tendencia política distinta al presidente. A los alcaldes del país hay que rodearlos, hay que abrazarlos, hay que acompañarlos como al gobernador para que puedan sacar adelante sus proyectos. Y en segundo lugar, a mí me parece que Petro se eligió prometiendo cosas que claramente no ha cumplido. Él dijo que iba a limpiar la política y hoy está con todos los que durante tanto tiempo criticó, con todos los que acusó de corruptos, con todos los que acusó de politiqueros. ¿Dónde está la coherencia? Y ahí una cosa, Miguel,
A los colombianos que votaron por el presidente Petro, algunos los critican por haber votado por Petro. Yo no estoy de acuerdo con eso. Quienes se equivocaron no fueron los votantes. Quien se equivocó es el político que prometió cosas que no es capaz de cumplir, o el presidente que dice y dice cosas para polarizar y no las cumple. Bien, desde el Congreso de la República nosotros conocimos a un David Luna muy crítico, censuraba muchas de las actuaciones del gobierno, así lo está poniendo de presente hoy David Luna candidato. ¿Cómo ve la situación del país, doctor David? O sea, más allá del gobierno Petro, ¿cómo ve la situación del país de cara precisamente, entre otras, a su aspiración presidencial? Veíamos un David Luna senador muy crítico, muy firme, pero siempre muy sereno, siempre muy respetuoso. Yo creo que nunca hay que olvidar que las políticas públicas se tienen que sacar adelante en beneficio de los ciudadanos. No hay que insultar ni gritar para lograr dar debates. Y ese es el David Luna que está diciendo hoy quiere ser presidente. Yo no soy un candidato pirómano. Yo no voy por los likes, yo no voy por los escándalos, yo voy por resolverle los problemas a los ciudadanos. En segundo lugar, yo sí creo que hay un problema muy crítico de seguridad. Un problema muy crítico de seguridad asociado en estos momentos al narcotráfico, asociado en estos momentos a la coca. Es que si usted analiza las cifras de cuando vivía Pablo Escobar, de cuando se entregó Rodríguez Orejuela y de lo que estamos viviendo hoy en toneladas de coca, las estamos multiplicando fácilmente por 10 o por 15. Y en ese sentido, pues tenemos un problema muy grave. Le voy a ser más específico. No estamos logrando exportar toda la coca porque no hay consumo suficiente seguramente, por ejemplo, en Estados Unidos. O en el resto del mundo. Por eso el microtráfico está disparado. Por eso estas banditas del crimen organizado, por ejemplo, en Bucaramanga, están impactando negativamente a nuestros niños. Y eso hay que controlarlo. Pero dos, hay que hacer un esfuerzo muy grande para lograr algo que es muy importante, y es poder entender que es posible lograr recuperar la economía, lograr recuperar obviamente la inversión. Petro gasta más de lo que tiene. Petro piensa que cada vez que está gastando quiere meter una nueva reforma tributaria, y los colombianos no les da más el bolsillo, como tampoco nos está dando más el bolsillo para pagar las tarifas de servicios públicos. O sea que sí hay que lograr resolver los problemas inmediatos y unas cosas de futuro que sí, ahora lo podemos contar, se las transmito. Yo creo que hay que meterle tecnología a resolver gran parte de los problemas de este país. Se puede dar un triple salto. Yo vengo de ese sector, entiendo de estos temas y veremos cómo podemos avanzar en ese proceso. Sí, ya para ir terminando entonces, usted hablaba de un tema, candidato, y es el tema de la seguridad. El suroccidente del país está hasta el cuello con los problemas de las disidencias de las FARC, de Iván Mordisco, el Catatumbo. También tiene problemas con los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el ELN, más de 100 muertos en tan solo un fin de semana. ¿Cómo cree usted que está gestionando el gobierno nacional este proyecto de la paz total, y cuál sería la apuesta de David Luna como un presidente de la República para solucionar esta crisis de seguridad en el territorio nacional? Mire, es que lo que está pasando en Barrancabermeja, Harley, no tiene perdón de Dios. O sea, estamos en el proceso más complejo de reclutamiento infantil y juvenil. Y el gobernador, con justa razón, ha levantado la mano y ha pedido ayuda. En ese sentido, hay que entender que la paz total fue un anuncio sin estrategia. Fracasó. Y fracasó básicamente porque le amarraron las manos y los pies a nuestra fuerza pública y a nuestra policía. Le voy a decir una cosa con contundencia. El pacto de la picota sí existió. Y el pacto de la picota lo lideró el hermano del presidente Petro. ¿Para qué? Para entregarle libertad a narcos condenados o a terroristas condenados. Pero dos, acá no podemos dejar pasar nada más y nada menos que la pugna que se está dando entre alias Pichi y alias Poporro, que está básicamente en Bucaramanga, generando unas dificultades muy complejas desde el punto de vista de microtráfico. Ese microtráfico, que es el que está tocando hoy en día a la gran cantidad de padres de familia, porque a su vez lo ven reflejado en sus hijos, es el que tiene la criminalidad disparada. Totalmente. Y eso tiene una explicación, además desde la coca que ya le conté, y es que lastimosamente
pareciera son intocables. Por eso hay que meterle tecnología a temas como la seguridad, hay que meterle tecnología a temas como la producción y la distribución del calzado, hay que meterle tecnología a temas como el agro y la agroindustria, que pueden resolver problemas que hoy, hace 30 años, no hemos sido capaces de resolver. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Luna, pero esperen, no se me vaya es que a ir. ¿Usted por qué me va a sacar tan rápido? Yo estoy feliz acá. No se me vaya a ir. Si no hablamos un poquito de Germán Vargas Lleras, por favor, es que estamos acá, esto es lo candente. Pero yo estoy listo a eso y a cualquiera. Hay una asociación de David Luna con Germán Vargas Lleras, y no es una mala asociación, valga la verdad, es una buena asociación. Pero desde el punto de vista político se dice, David Luna pertenecía al partido Cambio Radical de Germán Vargas Lleras, etcétera, etcétera, era su lugarteniente. Pues cuéntenos de eso, porque aparentemente será usted candidato, o realmente será candidato a la presidencia de la República, y seguramente Germán Vargas Lleras también. ¿Ahí qué va a pasar? ¿Cómo están sus relaciones con Germán Vargas? ¿Cómo terminó usted con el partido Cambio Radical? Eso es importante conocerlo. Candidato David Luna. Mire, yo admiro al doctor Germán Vargas Lleras como un hombre de Estado. Creo que es un hombre que ha demostrado con su trayectoria ser un gran ejecutor, pero Germán Vargas Lleras es Germán Vargas Lleras y David Luna es David Luna. Somos dos personas distintas. Yo represento la renovación generacional y yo represento una forma de liderazgo que me parece puede conectar en este momento con el país. ¿Por qué? Porque lo insisto, acá hay que lograr que las cosas pasen, pero también hay que lograr entender y explicar que es fundamental volver a una sociedad que quiera construir y no dividir. Y en ese sentido, pues no sé si él será candidato. No sabemos. No lo sé. En Cambio Radical dicen que lo va a hacer. Bueno, y además está en todo su derecho. Sí, claro. Es un hombre que ha transitado por mucho. Pero dos, Miguel, yo le quiero hacer una reflexión. En Colombia, políticamente se piensa que porque uno trabajó con alguien, uno es propiedad de ese alguien. Yo trabajé con Enrique Peñalosa. Yo trabajé con Rafael Pardo, yo trabajé con Juan Manuel Santos, yo trabajé con Germán Vargas, incluso yo voté en algún momento por Álvaro Uribe, pero ellos son ellos y yo soy yo soy David Luna, yo respondo por mis actos y sobre todo, en este caso, por mis propuestas, Arley. Muy bien, maravilloso, muy bien, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo así picantico como para rematar, Arley? No, pues es que a mí me quedaba la inquietud de cómo quedaban esas relaciones con Germán Vargas. Pero le contesto. No, sí, bien. porque, le contesto. Porque internamente lo que dicen es, no, pues es que David renuncia a Cambio Radical porque es que no te decían en Cambio Radical, y me lo dijo un congresista, es que David Luna renuncia a Cambio Radical porque no tendría opción de ser candidato porque el jefe va a aspirar a la presidencia. Entonces, diría uno, pues ahí de pronto había un poco de tensión con Germán Vargas Lleras. Yo hablé con Germán Vargas, una conversación, digamos, tranquila, le conté, y hubo inclusive una parte de la conversación que es muy valiosa. Germán Vargas me dijo a mí, yo a su edad estaba en este mismo ejercicio. Bien. Claro. Y a mí me parece que lo que importa en Colombia es ver cuáles son los liderazgos que tienen capacidad de transformar el país. Hay que recuperar Colombia moralmente, económicamente, por supuesto, físicamente, porque el territorio hay que arrebatárselo a la delincuencia y a los narcos. Y hay que correr una campaña presidencial con mucha pasión, con mucha firmeza, con mucha decisión, pero, ojo, sin obsesión. Porque primero es Colombia antes que cualquier otra cosa. Y en esa línea política polarizante en Colombia de izquierda, centro y derecha, ¿en dónde ubicamos al candidato David Luna? No, David Luna, lo ha dicho Miguel en algunas oportunidades, milita en el centro derecha. Pero ojo con eso, milita en el centro derecha porque es un tipo que ha logrado entender que un país se gobierna con sentido común, con sensatez. Algunos dicen que la lucha contra el hambre es una bandera de la izquierda. Pues si es de la izquierda, yo estoy listo a izar esa bandera. Porque 2.500.000 colombianos se acuestan con una sola comida, con un solo golpe. Eso hay que resolverlo. Pero también hay que defender la libertad de prensa. Pero también hay que recuperar el territorio. Entonces, yo lo que quiero decir es que acá necesitamos militar en el partido político de la sensatez, en el partido político del sentido común. Y en ese, creo yo, puedo hacerlo bastante bien. Muchísimas gracias, doctor David Luna. Gracias por acompañarnos en este set, en el servicio informativo de Vanguardia.
Están las puertas abiertas para cuantas veces quiera venir. Acá lo atenderemos con Arley. Muchísimas gracias por acompañarlo. Gracias por visitar Bucaramanga. Gracias por anunciarnos que va a ser candidato presidencial. Bueno, esta es su casa, están las puertas abiertas. De verdad, muy complacidos en haberlo tenido en este sede informativo de Vanguardia. Miguel, Arley, muchas gracias a ustedes, a todos quienes siguen Vanguardia. David Luna es una opción, creo yo, que ustedes deben darse la oportunidad de conocer. David Luna plantea tesis serias, representa una renovación generacional y sobre todo una experiencia de 27 años como servidor público, sin sanciones, sin investigaciones. Muchísimas gracias a todos nuestros seguidores de Entrevistas Vanguardia. Hoy con una excelente persona, un reconocido político nacional, el candidato presidencial, porque así lo ha anunciado David Luna. Gracias a todos por acompañarnos en Entrevistas Vanguardia del Sistema Informativo de Vanguardia.com. Muchísimas gracias.